El libro tiene sobre todo en su capítulo segundo una reflexión política y es una reflexión sobre la fidelidad a sus convicciones. Yo, Juan Manuel, cuando empezó este tema, este debate de la reforma a la salud, levanté la mano en un consejo de ministros y dije lo siguiente. Dije, yo soy ministro de Educación, yo tengo que mantener el respeto a una idea colectiva, pero yo voy a estar enfrentado en un dilema muy pronto. Ahí me van a preguntar sobre la reforma a la salud. Y le dije al presidente, yo voy a decir lo que pienso. Y ahí recordé el libro en ese momento, cuando yo le dije, yo aprendí hace muchos años y tuve la oportunidad de escribir al respecto, que la mayor deslealtad es la deslealtad con uno mismo. Y ahí empezó, yo podría decir que con esa frase, con ese intercambio en un Consejo de Ministros, eso fue en el primer Consejo de Ministros de enero de este año, empezó una conversación larga, interesante, en algunos momentos generosa por parte del presidente, difícil en muchos de sus aspectos, que terminó Juan Manuel con mi salida del gobierno. En ese sentido, al haber comenzado tan temprano esa discusión, ¿usted sabía que era inevitable lo que iba a ocurrir con usted en el gabinete? No sabía que era inevitable, sabía que era una tensión compleja, sabía que había riesgos, pero creí por muchos momentos que íbamos a poder llegar a un consenso y también yo dije muchas veces, o recalqué o resalté muchas veces la necesidad del pluralismo, de tener gabinetes con gente que piensa distinta y yo siempre he creído que uno puede llegar a acuerdos parciales con personas que tienen visiones diferentes del cambio social, de la vida, de la política, de toda esta locura. No lo anticipé, pero ya en las últimas semanas ya era muy difícil, ¿no? Ya era muy difícil. Y ahí entró usted obviamente en un debate interno con usted mismo, digo, muy profundo, me imagino. Sí, fue un debate difícil. Yo me acuerdo que por esa época no dormía muy bien, hablaba mucho con mi esposa y decía esto que está pasando es complejo, ¿no? Fue difícil y también hubo, Juan Manuel, otro dilema que tiene que ver con el tema de algunos documentos que se hicieron públicos, incluso a mí me acusaron de una filtración que yo nunca hice, pero yo sí tuve el debate, bueno, debo yo decir esto en los medios de comunicación, este es un debate público, un debate que debe quedarse en el ámbito privado, pero este es un tema de interés nacional. Yo tengo una responsabilidad, por supuesto, con un equipo de gobierno, con el presidente, con una idea, pero también tengo una responsabilidad con el país. Todos esos dilemas, que son los dilemas pues, de un hombre público, en parte, o no todos, tampoco quiero exagerar, pero en parte están anticipados en el libro, que me parece una coincidencia, una conexión. Sí. Un poco inquietante quizás también. Es impresionante porque vuelvo y le digo, leí completamente el libro de cabo a rabo y eso era lo primero que quería abordar. Aquí había una especie de premonición, no sé cuál es la palabra exacta frente a lo que finalmente ocurrió con usted. Sí. O no sé, sí, es difícil, ¿no? Es difícil, o anticipación. Que para nuestros oyentes que son lectores, yo creo que muestra la magia de los libros también, como los libros anticipan ciertas cosas. De acuerdo, en la página 142, en el 142, yo sí. tengo el libro aquí abierto. Sí, es una página que empieza con una cita larga de Hermann, de una carta de Stefan Zweig, a otro escritor muy querido, que es Hermann Hesse. Hermann Hesse. Y dice, he aprendido a detestar honradamente la política que siempre tiene que sobredimensionar las cosas, que traiciona la palabra por la consigna, el dogma por su hipérbole, y he aprendido a detestarla como el polo opuesto a la justicia. ¿Usted salió detestando la política? No, es una frase muy dura. Me gusta esa idea de la política que sobredimensiona las cosas, o sea, la política que genera conflictos donde quizás no los hay, o los amplifica, y la política que puede contagiar de locura a la sociedad. Pero yo no llego hasta ese punto de odiar la política, pero sí me parece que en el caso mío personal es bueno descansar un tiempo de la política. Hay otra frase que tiene que ver con esta, que yo diría que refleja más mi estado mental, lo que yo pienso en este momento, la idea de cómo las ideas de este libro se conectan con las peripecias propias de la política. Está en la página 57. Sí. Y dice lo siguiente: no buscar demasiado el favor popular y no prometer nunca más de la cuenta, para así resguardarse de las desilusiones de la política, pueden ayudar a un hombre público a mantener la cordura y preservar la libertad. Pero no necesariamente, lo digo por experiencia, lo llevarían a la victoria y al poder. Montaigne, está citado en este capítulo segundo, no desdeñaba el poder, no lo desdeñaba.
sabía bien de sus penitencias, de lo que sucede cuando la política anula la vida. Sabía en suma que no vale la pena sacrificar la vida en la lucha por el poder. Eso lo he pensado siempre, Juan Manuel, y lo reitero ahora. No vale la pena en la lucha por el poder sacrificar las otras dimensiones de la vida. De acuerdo. Curiosamente, y aquí lo estamos viendo con mis compañeros, ese párrafo también lo tengo subrayado. Bueno, estábamos leyendo lo mismo. Estábamos leyendo lo mismo porque es muy pertinente. Pero entonces, si le entiendo bien, porque todo esto se conjuga en un mismo ámbito, en un mismo lugar, usted no desiste de la política. Yo, si usted me pregunta en este momento, es un momento difícil para dar opiniones rotundas, porque mi vida acaba de cambiar rápidamente, estoy apenas tratando de reflexionar y digerir lo que pasó. Yo diría, usted me pregunta, Juan Manuel, ¿usted va a ser candidato de nuevo? Yo le diría, como el título de este libro, no espero hacer ese viaje. Uh-huh. Pero yo salirme de la política plenamente, lo que implicaría dejar de opinar o dejar de estar en algunos debates o en algún momento apoyar a un candidato, no, creo que es muy difícil. Hoy en día yo ya soy un hombre público, yo creo que tengo una responsabilidad con el país de seguir participando en los debates que son de naturaleza política. Sobre la política electoral, ya tengo más dudas en este momento. Uh-huh. Más dudas que certezas. Más dudas que certezas, sí. Y un poco de, yo diría, no sé si la palabra es hastío, o por lo menos una propensión o intención o tendencia a esconderme un poco de ese mundo de la política electoral.